está el ADN de la empresa, pero cuando tú entras tienes que poner tu sello personal. Los negocios de antes se hacían de una forma y hoy en día si sigues haciendo los negocios de esa forma no tienen mucho futuro. Entonces tienes que meterle innovación al original del negocio. Trabajar con tu padre en una empresa es de las cosas más difíciles que hay. Uno piensa que heredar de cierta forma una empresa es sencillo. Sin tener la experiencia te meten al ruedo, todos los ojos te están viendo a ti. Hay gente mucho más experimentada en el negocio. Nos costó muchos años aprender que la única forma de tener el éxito en el negocio es colaborando juntos, y esa fue dividirnos nuestras tareas. Tienes que ser rápido, tienes que actuar rápido, tienes que enseñar rápido y te tienes que ganar la confianza de la gente que lleva 30 años en el negocio, ¿no? La lealtad se gana, es la realidad. No le puedes pedir a alguien que colabore contigo, que eche toda su energía contigo y no des nada a cambio. ¿Qué hemos dado a cambio? Hemos dado el crecimiento a nuestra gente, hemos dado una estabilidad. Creo que la lealtad se gana y se pierde en un solo día, ¿no? Tú puedes ser bueno con esta persona y haces algo que no está dentro de nuestros valores y se pierde la confianza inmediatamente. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios recorren los jardines, las aulas del instituto, empresarios que tienen la intención de aprender y de construir una mejor sociedad. Cada uno de ellos con historias interesantes, inspiradoras. El objetivo de este podcast es conocerlos, platicar de ellos y aprender de las historias de los empresarios mexicanos. Hoy tenemos un invitado de lujo, Alan Sielak, el director general de una de las empresas de madera más importantes de México, Grupo Triplay Alameda, líderes en tableros de madera en nuestro país. Alan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir a tu casa. Bienvenido al podcast del IPADE. Gracias, Antonio. Es un honor para mí regresar al IPADE. Salí el año pasado de aquí y me enorgullece estar aquí, contarte un poco de mi historia, la historia de mi padre y la historia de Triplay Alameda, que hoy en día, como mencionas, es una de las empresas más importantes en México, en el ramo forestal. Y bueno, encantado de estar aquí, Antonio. Casi 40 años, ¿no? 37 años hace que fundó tu padre la empresa. Sí, yo te voy a contar brevemente la historia. Nace con una idea de dos empresarios, era mi padre y un socio. 1988, mi padre trabajaba en el ramo textil, era empleado en una empresa, creo que en el área de ventas, estuvo en el área financiera y deciden emprender un negocio. Él y un amigo socio de él, ¿no? Duran aproximadamente 4 años de socios. Hay un conflicto de intereses porque el socio tenía una fábrica de tableros y esta es únicamente una distribuidora y se acaban separando, Antonio, y es cuando nace Triplay Alameda. Empezó con una bodega de 380 metros cuadrados, un chofer, un montacarguista, una secretaria, mi papá y su socio. No había más, ¿no? Un capital limitado, es lo que escuché. Yo todavía no estaba en el negocio. Y poco a poco se fue consolidando. En unos inicios únicamente se compraba y se conseguía el material en México. No había la extensión, la apertura internacional que hay hoy en día. Era muy fácil el negocio, se compraba, se almacenaba y se distribuía. Suena fácil, no es tan fácil, ¿no? Y poco a poco fue creciendo, se volvió también un poco más complejo. Empezaron a entrar otros países forestales a México con su producto. México se vio más limitado, o es el caso de ahorita, que está muy limitado en el ramo forestal, precisamente por certificaciones que no existen o están muy limitadas en México, que te voy a platicar más adelante. Y es un poquito de los comienzos de esta gran empresa que yo llevo 13 años en ella y feliz, apasionado. Todos los días me levanto emocionado de ir a trabajar. Y además entraste chavito a trabajar con tu papá. Sí, estudié yo administración de empresas turísticas en la Anáhuac. Mi idea era irme a Cancún, trabajar en un hotel. De chavo, las ideas que uno tiene son muy diferentes a lo que realmente sucede, ¿no?
mi papá me dice, ¿por qué no entras a trabajar conmigo? Soy su único hijo hombre. Mi hermana se casó muy joven, formó su familia y no había alguien más que, s- que fuera la sucesión en la empresa, ¿no? Entré a trabajar ahí y a nadie le gusta vender tableros de madera, ¿no? No naces y dices, quiero vender tableros de madera. Es algo que poco a poco, eh, conforme te van metiendo al negocio, te va apasionando. ¿Qué es lo apasionante que hoy, qué te apasiona, qué te motiva, qué hace que todas las mañanas pues te ilumine la cara como te acabamos de ver para llegar a la oficina, ver a tus clientes, ver a tus colaboradores? Cuando llegas todos los días y ves que el negocio está funcionando, que está creciendo, lógicamente no fue de la noche a la mañana, lleva y conlleva muchísimo sacrificio. eh, Créeme que es como yo veo a la empresa como mi segundo hijo. Tuve un hijo recientemente y veo a la empresa, cada vez que abrimos una sucursal, como si es un hijo más. Lo tienes que enseñarle desde muy pequeño, lo tienes que encaminar a la gente, a los diferentes puestos que tenemos y ver a un cliente satisfecho, ver que todo funciona bien. Obviamente tiene sus problemáticas como cualquier empresa, pero ver el crecimiento que tiene la empresa es cuando me levanto emocionado porque no hay un límite, el límite es el que tu cabeza te da y el que yo como empresario y mi papá son los que hemos desarrollado dentro de la empresa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es como un hijo, ¿no? Tu hijo te apasiona, lo quieres y así es el negocio. Cuando es tu negocio y cuando estás trabajando diariamente en él, ves, ¿qué te diría? Ves algo que a lo mejor y nadie ve desde afuera, ¿no? Vender madera, tableros de madera, suena a un commodity, ¿no? Suena que terminas compitiendo por precio. eh, ¿Cómo te diferencias? ¿Cómo haces de AAA Alameda un jugador relevante? ¿Cómo haces que los clientes te prefieran? ¿Qué rol juega la innovación, el servicio en tu negocio? Justo lo que comentas es muy importante. Manejamos mucho volumen, poco margen. Es un commodity, como mencionas, Antonio. Em, La única diferenciación que puede haber es la variedad de productos que traes, que eso abierto a la complejidad del negocio. Tenemos que importar ahora de 15 países alrededor del mundo para seguir siendo competitivos cuando antes lo podías traer de México. Entonces, uno es la variedad que tenemos. Puedes encontrar en un solo bodega, en un solo almacenaje, eh, productos de 15 países del mundo, ¿no? Que implica una complejidad muy grande. La segunda y más importante yo creo que es el servicio. Si tú lo pides hoy, tienes mañana el producto. Depende de la localidad y la cercanía de nuestras bodegas, ¿no? Entonces, el servicio vale oro en esto. Cuando tienes camiones, tenemos alrededor de 18 camiones grandes de carga que cargan 17 toneladas. La organización no es muy fácil para que tengas el producto al día siguiente. Entonces la gente nos ve, número uno, como mencioné, por la variedad de productos que tenemos. Número dos, por el servicio que les podemos ofrecer. Y número tres, por el stock que tenemos, el volumen. Tú me pides 10,000 hojas, las tienes mañana esas 10,000 hojas en tu bodega, ¿no? Entonces no es fácil vender un commodity, no es fácil hacer toda la logística desde China, desde Indonesia, desde España, desde Brasil, con un margen tan pequeño, habiendo tanta probabilidad de que algo te salga mal en el camino, porque al final del día, si tú vendes ese producto 10% más caro que el precio del mercado, se te va a quedar en la bodega, ¿no? Entonces diría que esos 3 puntos son los que nos diferencian de la competencia. Déjame irlos desglosando, Alan, y ayúdanos a trasladarlos o que la gente que nos está escuchando lo pueda trasladar a otras industrias. Para la variedad, quiero suponer que la clave está en la compra, en la relación que tienes con estos proveedores alrededor de 15 países del mundo, y entonces debes de ser muy bueno comprando. Que no fue así desde un principio. Justo mi trabajo cuando entré a la empresa es ir
posicionando y consolidando cada área de la empresa para que funcione bien. Una de ellas fue el área de importaciones, que entré a moldearla, a perfeccionarla hace apenas unos años. Armé buenos proveedores internacionales, conlleva también la logística del puerto. Nos llegan a los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, prácticamente los 4 puertos más importantes. De ahí nuestro producto es muy pesado. Es muy voluminoso y muy pesado. No cualquiera se quiere traer los contenedores de Manzanillo a la Ciudad de México, desconsolidarlos. Entonces armamos una logística integral muy buena en los diferentes puertos. Tenemos almacenaje ya en los puertos, donde nosotros podemos elegir a qué logística, a qué bodega se va a ir, y no necesariamente un contenedor completo, sino podemos agarrar ciertos paquetes de cada contenedor. Y esa logística te permite también llegar a tiempo con tus clientes. Correcto. Básicamente, cuando ya nos llega el producto a nuestro CEDIS, Centro de Almacenamiento, en el Estado de México, armamos ya un stock bastante amplio que nos permite tener esa disponibilidad, esa opción de volumen que nos ha hecho confiables en el mercado, ¿no? Y quiero suponer que otra clave en el negocio se vuelve la austeridad, la excelencia operativa. Porque si vas a tener mucho inventario y lo tienes que entregar a tiempo, o sea, tú le resuelves el problema de variabilidad, pero necesitas operar con excelencia y con gran austeridad, si no ahí se te va el margen. Sí, y el riesgo que uno tiene diariamente con las carreteras, la inseguridad, llámese las aduanas, que haya un bloqueo en las vías del tren, es tan alto que hemos tenido un sinfín de temas, ¿no? Eso me hace siempre estar planeando con muchísima antelación ante cualquier riesgo, teniendo mucho volumen, ¿no? Entonces menciono mucho el tema del volumen porque es importante. Gran parte de nuestras bodegas es puro almacenamiento, no tenemos punto de venta. Llenamos, 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 llenamos. Esto conlleva un gasto económico y financiero muy grande que no se podía en un principio, pero hoy en día diría que nuestra mayor fortaleza, el stock que tenemos, ¿no? Cuando hubo escasez en el COVID, un reto muy importante que tuvimos, salimos de él y sobresalimos en la industria por los amplios stocks que teníamos, ¿no? Hubo una escasez muy importante y nos ayudó tener ese inventario, ¿no? Y esos inventarios también te ayudan a tener una mejor relación con toda la cadena de valor, ¿no? Con los proveedores y con los clientes. Permiten que seas un jugador relevante. Así es, y bueno, no solo es muy importante el inventario, pero también es cómo vas a distribuir ese producto, ¿no? Cada cliente te va a pedir un paquete que viene de Indonesia, un paquete que viene de China, otro paquete que viene de España, otro de Chile. Entonces, armar la logística que se necesita eh, para, para poder ser un jugador importante en la industria es algo que no se construye en un año, en 10 años, sino en 37 años. Y te puedo decir que, que los primeros 30 años fueron cruciales en lograr esta logística de importación, distribución en México, que hoy en día está dando frutos, ¿no? Pero no siempre fue así, siempre hubo los temas logísticos de distribución, que hoy en día estamos viendo esa flor del árbol que plantamos hace varios años, ¿no? Cuando pensamos en madera, en temas forestales, también creo que viene a la mente la ecología, la sustentabilidad. ¿Cómo manejan ustedes el tema? ¿Tienen certificaciones? ¿Cómo trabajan la parte verde del mundo del bosque y de la madera? Muy buena pregunta, Antonio. Trabajamos con fábricas mundiales. ¿Por qué menciono que trabajamos con fábricas mundiales? Porque la madera está no mal vista, pero hay mucho desconocimiento. Cuando uno está involucrado y conoce los procesos que hay, las certificaciones que hay, eh, l- cómo vuelven a plantar después de talar un árbol, te permite ver una visión a futuro del negocio y te permite tener
ese acercamiento a la sustentabilidad. ¿Qué significa ser sustentable? Significa comprarle a fábricas certificadas. Certificadas es que tienen un manejo del bosque sustentable. Talan un árbol, plantan 10 más. Hay una fábrica muy importante en Chile que tienen miles de hectáreas de fábrica y los bosques rodean la fábrica. Van empezando aprovechando el bosque y cuando vuelven a llegar aquí ya vuelve a estar el bosque. Otras fábricas siembran donde no había árboles, ¿no? La gran mayoría de las fábricas que trabajamos son dueños de sus bosques. Eso hace, pues, que sean los más interesados en que haya un buen manejo forestal. eh, y es hoy en día la limitante para las empresas mexicanas forestales, eh, que al no tener, me refiero a los fabricantes, al no tener esta gestión, esta visión que estaba hace 10 años en el mercado de sustentabilidad, hoy en día se acaban los bosques, ¿no? Y es la tala clandestina que se ve en las noticias, incendios forestales, mal manejo de los recursos naturales y ya no existen tantas fábricas en México porque ya no hay bosques, ¿no? Entonces nosotros solo le compramos a fábricas certificadas. Hay una certificación muy importante que se llama FSC, que es que la materia prima proviene de bosques sustentables, una certificadora muy importante. Y de hecho, si ves en nuestra página de internet, en nuestras listas de precios, en todos lados, hacemos mención que el 100% de nuestros productos están certificados bajo FSC. Eso quiere decir que si un cliente le compra a AAA Alameda, sabe que todo lo que está comprando es certificado, es sustentable y son bosques que se están regenerando, y eso hace seguramente que tú tengas una visión de largo plazo en el tema de la sustentabilidad. Es correcto, Antonio, y es a donde todos debemos de estar, ¿no? Y no solo en los bosques, en cualquier negocio yo creo que si hay, todos los recursos son limitados. Si, si uno ve solo por el año, por 5 años, por 10 años, está equivocado. Uno tiene que ver a 20, 30, 50 años el negocio, tu industria, tu proveeduría, todo tiene que ser a largo plazo y la única forma de asegurar eso es teniendo esta certificación, comprando de empresas certificadas con recursos renovables, ¿no? Suena fácil, pero siempre hay la tentación en la industria de comprar un poco más barato, pero sin la certificación. Nosotros hemos optado por no hacerlo, nos ha ayudado, le vendemos a empresas muy reconocidas que piden, hay ciertas certificaciones LED para edificios, todos los escritorios, la materia prima tiene que ser con esta certificación. En fin, no es algo que esté de moda, eh, es algo que va más allá del momento, ¿no? La ecología, bosques sustentables, va más allá de ver en el momento, ¿no? Es un compromiso tuyo, de tu familia, de tu empresa con el planeta y otra vez con el largo plazo, ¿no? Seguramente hay momentos que tendrán que sacrificar rentabilidad de corto plazo por el beneficio de los siguientes 50 años. Sí, y nunca ha estado en nuestro negocio el tema de sacrificar la rentabilidad por ser sustentables. O sea, no está en juego, nunca lo hemos puesto y es algo que tenemos muy claro mi papá y yo, que siempre vamos a comprar con estas fábricas que están certificadas, ¿no? Hoy en día, la gran parte de nuestros clientes importantes ya no compran si no está certificado el tablero y de esa certificación hay un sinfín más. Mencioné esta que es de las más importantes. em, Puesta al, pues a la industria, a lo que conlleva vender tableros procesados de madera, ¿no? Alan, has mencionado muchas veces a tu papá como el fundador de la empresa. Cuéntanos la relación que tienes, cómo se dividen la chamba. Entraste cuando tenías veintitantos años. ¿Cómo siguen trabajando juntos y cómo es cómo ha evolucionado esa relación? Siempre lo menciono porque estoy todo el día con él. A pesar que él ya no se encarga de la dirección de la empresa, eh, siempre está ahí. Es muy difícil cuando fundas una empresa desprenderte de él. Eh, y cuando yo entré con él, me dice, Alan,
Este negocio, las utilidades no se tienen que dividir entre los dos. Tú tienes que hacerlo el doble del tamaño de cuando entraste eh, para, pues para que haya valió la pena nuestra sociedad enseñarte, ¿no? Un poco de lo que yo hago con mi padre es, él, cuando entras a una empresa familiar, Antonio, está el ADN de la empresa, pero cuando tú entras tienes que poner tu sello personal. Los negocios de antes se hacían de una forma y hoy en día si sigues haciendo los negocios de esa forma, no tienen mucho futuro. Entonces tienes que meterle innovación al original del negocio, a la fundación. Yo tengo una relación muy buena con mi padre, pero no siempre fue así. Nos costó muchos años de aprendizaje llegar a donde estamos actualmente de relación padre-hijo, que si no tienes una buena relación con la persona que ves todos los días en tu casa, yo ya no estoy con él, pero en el negocio que estoy 10 horas metido todos los días, difícilmente puedes permear esa visión hacia tus colaboradores, ¿no? ¿Cómo lo has ido construyendo? Los momentos difíciles, porque al final pues son también en las manadas, ¿no? Dos machos alfas que los dos quieren dominar, los dos tienen sello, visiones contrapuestas en algunos momentos, especialmente en esas dificultades. ¿Cómo le haces para poner como prioridad la empresa, la familia y evitar que un conflicto los destruya a ustedes dos, ¿no? Creo que la razón o el brinco muy importante en nuestra relación que dimos es dividir las tareas dentro de la empresa. Eso fue algo muy importante y que en unas empresas familiares, como mencionas, yo le copié el carácter a mi padre. Él es de carácter fuerte, es disciplinado, le gusta que las cosas se hagan a su manera. Y cuando entré, pues le tuve que aprender, ¿no? Venía con poca o nula experiencia, le aprendí en una etapa mediana de nuestra relación laboral. Tuvimos muchísimo conflicto porque cada quien pensaba y quería hacer las cosas a su manera, y nos costó muchos años aprender que la única forma de tener éxito en el negocio es colaborando juntos, y esa fue dividirnos nuestras tareas. Él se encarga hoy en día del área de finanzas y compras nacionales, yo me encargo de las importaciones, y otras áreas dentro de la empresa. Cada quien escogió los puntos que es bueno, ¿no? No fue fácil, llegamos a ese acuerdo y hoy en día nos ha funcionado. Yo diría que estar y trabajar con tu padre en una empresa es de las cosas más difíciles que hay. Uno piensa que heredar de cierta forma una empresa es sencillo y sin tener la experiencia te meten al ruedo, todos los ojos te están viendo a ti. Hay gente mucho más experimentada en el negocio que un chavito de 22 años que entra con unos estudios pues, de licenciatura. Entonces eso Y te además obliga. sin saber de madera, sin saber de logística, seguramente había ahí gente pues que tenía muchos años dominando lo técnico del negocio, ¿no? Sí, y te obliga a aprender rápido. Entonces no te puedes tomar el tiempo que uno quisiera en aprender. Tienes que ser rápido, tienes que actuar rápido, tienes que enseñar rápido, y te tienes que ganar la confianza de la gente que lleva 30 años en el negocio, ¿no? Justamente nada, más te quería contar de la gente que tenemos. Te diría que el 70% de los colaboradores de la empresa llevan 25 o 30 años en el negocio y eso habla bien de la gestión, habla bien de la empresa. ¿Cómo le hacen para tener esta lealtad de los colaboradores, una rotación tan baja? En un negocio que tú mismo dijiste al principio que no es un negocio fancy, ¿no? No es un negocio de moda, de tecnología, que cualquier chavo quiera trabajar ahí. Es un negocio duro, de logística, de madera, de insumos complicados. ¿Cómo has logrado esa lealtad? Mira, la lealtad se gana, es la realidad. No le puedes pedir a alguien que colabore contigo, que eche toda su energía contigo y no des nada a cambio, ¿no? Eh, ¿Qué hemos dado a cambio? Hemos dado el crecimiento a nuestra gente, hemos dado una estabilidad en donde
cuando hay crisis como el COVID, que me gusta mencionarla mucho, fuera de despedir a gente, contratamos a más personas. Vimos una oportunidad de contratar más personas, dar todas las prestaciones de ley, dar más de las prestaciones de ley que te obliga el gobierno a dar. eh, y creo que la gente es leal, no me gusta leal, o no me gusta decir la palabra leal, es más allá, te ven como familia, te ven como su segunda familia, cuando ellos te dan mucho y reciben eh, lo mismo a cambio, ¿no? Y no hablo nada más económicamente, hablo em, una estabilidad que a ellos les permite crecer como familia, ver a largo plazo y no solo ir a trabajar por su sueldo semanal, quincenal, ¿no? Entonces, creo que la lealtad se, se gana eh, y se pierde en un solo día, ¿no? Tú puedes ser bueno con esta persona y haces algo que no está dentro de nuestros valores y se pierde la confianza ¿Cuáles son los inmediatamente. valores de la empresa, los valores de tu familia? Lo principal es que somos conocidos en el ramo por pagar bien. Pagamos bien a nuestra gente, a nuestros proveedores. No damos una calidad y vendemos otra. Bueno, no vendemos una y damos otra calidad. Entonces yo creo que ser honesto con tu gente, ser honesto con tus proveedores, ser honesto con tus clientes, te transmite y le transmite a ellos, llámese proveedor, cliente, colaborador, cierta confianza de que están en una buena empresa, están comprando a gente honrada. Y yo creo que va por ahí, Antonio. Es algo que toma mucho tiempo y se pierde en un día. Lo mismo que aprecia un cliente y un proveedor de ustedes, lo aprecian los colaboradores. Es decir, tienes que esta integridad, honorabilidad, honestidad de la que hablas, la tienes que conseguir en todas las transacciones que realizas. Exactamente. Em, y, y cuando muchas veces en este negocio, no diría que es de los clientes te buscan de boca en boca, pero cuando siempre que llega un cliente nuevo, como diste con nosotros, que un cliente, que alguien más lo recomienda, habla bien de lo que estás haciendo, ¿no? Em, no engañar al cliente, pagar antes de los vencimientos de los proveedores, pagar impuestos a tiempo. Yo creo que dormir tranquilo es importante, ¿no? Una empresa exitosa, buena relación padre-hijo. eh, ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en estos años dirigiendo la empresa? Errores que hayas cometido, baches en los que hayas atravesado. Me puedo quedar contando aquí 2 horas de errores que he cometido, de baches que hemos tenido. Te diría que cada año ha habido una dificultad. No es el país de las maravillas hacer negocios en México, no es fácil, tiene sus dificultades burocráticas, de inseguridad, muchísimos temas. Te puedo contar una historia de éxito y una historia de dificultad. Una historia de éxito fue cuando entra el COVID, tomamos la decisión, ¿no? ¿Qué hacemos? Cerramos, no cerramos y logramos agarrar ciertos sectores que estaban necesitados de nuestra industria, cuidando siempre a nuestra gente. Veníamos de los 18 camiones, solo venía uno a entregar uno a la semana. Y agarramos ese nicho en el COVID que estaba muy desatendido, muy necesitado en ese momento, que luego te platicaré cuál es ese nicho. Y logramos hacer del COVID eh, un año, de ser un año muy complejo, muy complicado, a un año, no quiero decir exitoso, porque fue un año horrible para la humanidad, pero un año rescatable, un año Rentable para ustedes. rentable para la empresa. Y ahí dirías, es visión, anticipación, aprovechar la experiencia. ¿Fue a través del diálogo con tu papá o cómo se les ocurrió identificar un nicho descuidado en la industria? Mira, nadie estaba preparado para el COVID, nadie sabía ni cuánto tiempo iba a durar, ni cuándo iba a tener que cerrar los negocios.
Yo creo que cuando tienes alguna dificultad, cuando estás atravesando una crisis, es cuando te tienes que sentar, pensar, escribir y buscar nuevas oportunidades. Entonces yo diría que logramos de sentarnos, platicar qué íbamos a hacer, qué le iba a pasar al negocio. Eh, Logramos sacar ideas de negocios, de clientes, de mercados, eh, y llegamos a pues hacer un año, como menciona, rentable, ¿no? Habían ciertas industrias que eran esenciales, que nosotros las buscamos relacionadas a la madera, y se nos permitió abrir porque eran para hospitales, eran para sectores vulnerables, ¿no? Ese te diría que un caso de éxito de la crisis que alcanzas eh, una, pues una, un- una luz al final del día que te acaba haciendo eh, de un problema muy grande, una solución importante. Otra dificultad, bueno, una dificultad que tuvimos muy importante fue el tema de la inseguridad del país. Es un tema sumamente importante en nuestra industria porque todo se traslada desde el puerto hasta tu bodega, de tu bodega a diferentes localidades, ¿no? Nos ha costado muchísimo dinero tener y proteger a nuestra gente y los bienes. em, y hemos tenido que sacrificar muchas cosas em, económicas y, y muchos negocios que se pudieran haber abierto si no hubiéramos tenido esta dificultad que atraviesan pues, la gran mayoría de los negocios en México, ¿no? Em, Esto nos ha ayudado hoy en día pues, a ser más resilientes, más abiertos, entender un poco más la problemática. Dejamos de vender a ciertos estados de la República, otros estados que están más vulnerables en este aspecto. Invertimos en tecnologías para los camiones. Te diría que cada año hay una dificultad. No hemos tenido un año que no tenga Entonces, una para dificultad la externa. inseguridad se han vuelto más selectivos en lugares donde no ir y han invertido mucho en seguridad para tratar bueno, de mitigar, si es la palabra, pues la coyuntura del país. Sí, y cuando juegas con márgenes tan pequeños, Antonio, es muy difícil. Me encantaría poder blindar los camiones, cuestan un dineral. Me encantaría hacer muchos factores eh, que tengo limitados por el poco margen que tenemos, pero siempre nuestra prioridad, más que nuestros camiones, más que el material, es nuestra gente, ¿no? Entonces nunca ponemos en riesgo eh, por un negocio o por una venta a nuestra gente, entonces tratamos de no mandarlos a ciertos estados. Y te digo, no es por el material, no es por nuestro camión, es por nuestra gente, ¿no? Em, Nos ha ayudado em, esta pues, preocupación, inseguridad a, a invertir más. A lo mejor y no hubiéramos invertido en tanta tecnología para los camiones si no hubiera este, este problema tan importante de seguridad, ¿no? Es como la competencia leal, la competencia Te es hace buena, mejor. te hace mejor, ¿no? Es el mismo tema con los retos y dificultades que uno enfrenta el día al día en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las cosas que hacemos hoy en día no hubieran sido posibles sin estos factores externos que nos hemos visto afectados por ellos, ¿no? Y nos ibas a compartir un error que cometiste. Te voy a contar, abrimos en el norte de México el año pasado. Cada estado tiene una cultura, una industria, Pues un propio estilo, ¿no? un propio estilo. Su eh, sello. sí, y por desconocimiento mío tomé decisiones, importé productos, tuvimos una pérdida muy importante. ¿Qué aprendiste de esta situación? Aprendí que tenía que haber hecho un scouting, un desarrollo de mercado, estar mayor preparado, pues muchas veces la ambición y las ganas de seguir creciendo te borran esa visión y te dejan un poco pues, sesgado
de realmente de hacer las cosas bien lentos eh, para que fluyan, ¿no? Entonces, y esa fue un poco, ahora sí que lo que aprendí de mi papá, de no crecer tan rápido, de crecer con los dos pies firmes, que si fuera por mí hubiéramos crecido mucho más rápido eh, y hubiéramos cometido muchos errores más importantes de los que cometimos, ¿no? Entonces, errores hubieron muchos. El chiste es rescatarlos, es aprender de ellos y hacerte más resiliente y más fuerte de los aprendizajes que cada situación externa o interna te ponen en ese lugar. Alan, con la empresa pues ya consolidada, en crecimiento, con dificultades, pero en crecimiento, tú decidiste regresar a la escuela y veniste al IPADE. ¿Por qué un empresario de segunda generación, eh, pues con un negocio en marcha exitoso, decide regresar al aula? Creo que tienes que estar actualizado en la industria, en México, en los negocios. Yo solo aprendí lo que vi en el negocio familiar. Nunca tuve la oportunidad de aprender de otros negocios. Entonces, no necesariamente lo que estaba haciendo estaba bien hecho o no necesariamente iba por el camino correcto donde quería que llegara la empresa. Simplemente seguía los pasos, el aprendizaje que me enseñaron cuando entré al negocio. Entonces, parte de ello, lo que viene el IPADE es escuchar las historias de los demás, aprender de ellos, la historia del caso, que es muy importante en el IPADE. Al analizar tantos casos de empresas aquí en el IPADE, me ayudó a tomar mejores decisiones dentro de la empresa y con ello poder reaccionar más rápido ante cualquier situación que surja, ¿no? Fue para mí súper enriquecedor estar en el IPADE, aparte de las amistades enormes que hice. eh, Cada vez que tengo algún tema para arriba o para abajo, veo un caso, no sé, de recursos humanos, veo un caso que aprendí aquí y lo aplico dentro en la empresa, ¿no? Entonces te diría que entré aquí, Antonio, para aprender de otras personas y no solo de una persona que fue mi maestro en la empresa, ¿no? Y seguramente tus compañeros aprendieron mucho de ti. Cuando cada quien cuenta su historia, cuando escuchas historias de otras empresas, acabas sacando mucho más que de solo estar enfocado en la operación y el día al día ¿Te en la acuerdas de empresa. alguna anécdota que haya, algún caso, algo que haya marcado tu experiencia en el IPADE? Te puedo decir cuáles son los que más me gustaron. Los casos que más enriquecedores vi eran las empresas familiares. Me encantan las empresas familiares. Creo que hoy en día, pues gran parte de las empresas chicas, medianas, grandes en México son familiares. Entonces, cuando veía un caso de una empresa familiar, era para mí muy, pues, eh, enriquecedor ¿Te veías estar metido. Me identificado? veía identificado. Em, y, y fue buena mi experiencia aquí. De hecho, pienso regresar más adelante. em, y pues para seguir aprendiendo. Nunca puedes dejar de aprender, Antonio. ¿Te imaginas a tu hijo trabajando en el grupo? Espero ya nada más que cumpla sus 23 años para que entre con nosotros. Es algo que quiero dejar de generación en generación. Em, Creo que mi papá vio algo en mí que yo veo en mi hijo. Somos gente de trabajo. No hay una empresa que se crea de la noche a la mañana. Es un trabajo arduo eh, y sobre todo es que te guste, porque no le pones la misma pasión si vas solo por el tema económico que si vas La más allá por la trascendencia, por la trascendencia. propia familia y dejar huella en esos valores familiares. Exactamente. Y pues claro, me encantaría que mi hijo entre con nosotros. Le faltan muchos años. eh, Mi esposa está todos los días detrás de mí. Ella llegó a la casa y hay veces que soportarme, diría yo. Gran parte le meto mucha pasión al negocio.
y ahorita tengo que equilibrar entre el negocio y mi familia, ¿no? En una empresa familiar, pues también es una familia de empresarios, ¿no? En la casa se habla de negocios, con tu esposa seguramente, aunque no esté metida en la empresa, pues respira la pasión que tú tienes. Tengo una regla muy clara con mi padre, no se habla de negocios afuera del negocio. Eso nos ha ayudado, obviamente con mi esposa, me ha apoyado muchísimo estos 13 años que llevo en el negocio. em, y fuera del negocio, cuando estoy con mis padres, trato de no hablar del negocio, ¿no? Porque es muy importante separar el área, pues, laboral de la familia, ¿no? Puede ser mi jefe, puede ser mi papá, em, es mi socio en el trabajo, pero fuera de ello es solo mi papá, ¿no? Entonces eso es para mí muy importante y es algo que nos costó trabajo entender en un principio. Y con mi esposa me encanta todos los días llegarle a contar mi día, ¿no? Ella me cuenta su día, yo le cuento mi día y me aporta muchas ideas que me sirven para el día siguiente. ¿Qué le recomendarías a aquellos papás e hijos que trabajan juntos? Eh, en dónde están las dificultades, en dónde con lo que has aprendido en estos años de trabajar con tu papá, algunos momentos difíciles, otros exitosos. eh, ¿Qué le recomendarías? ¿Qué habría que cuidar? Mira, lo principal es honrar el legado. O sea, tienes que honrar lo que ya existe, donde tú entras, eh, pero ponerle tu propia marca y tu propio sello. Em, si tú entras y le quieres cambiar la visión al negocio, em, muy difícil que trascienda. Entonces tienes que cuidar y honrar el legado que ya existe, que en la gran mayoría de las empresas es muy bueno, y ponerle tu propio sello, ¿no? Que no seas el hijo del dueño, sino que tú seas quien pone pues, la batuta, el sello. Para mí no ha habido más honor que poder trabajar en una empresa familiar. Hoy en día no hubiera cambiado nada de eso. Le recomiendo a futuras generaciones que están saliendo de la universidad, que entran a trabajar con sus familias, es que puedan separar, que es un reto muy grande que yo tuve, separar lo laboral de lo familiar, eh, y echarle toda la pasión posible, porque la gran mayoría de las empresas familiares, y no me vas a dejar mentir, llegan a la segunda generación, ¿no? Es muy difícil trascender esa generación porque el cambio de la idea del fundador con la siguiente generación, cada quien trae una idea diferente, cada quien chocan mucho y es echarle ganas, sabiduría, estar preparado, estar capacitado, venir al IPADE, aprender un poco más y creo que para mí el IPADE me impulsa un poco más, a lo mejor y los mismos escalones que hubiera crecido en 3 años los crecí en uno, ¿no? Entonces veo un poco las empresas familiares como tener tu familia fuera de tu familia. ¿Qué sigue para el grupo? ¿Qué sigue para, pues quizá en momentos de altísima incertidumbre en el país, en el mundo? Y al final ustedes, teniendo proveedores en 15 países, pues son una empresa que tiene que entender las coyunturas internacionales en un momento tan difícil para México, para el mundo. eh, ¿Cómo vislumbras a AAA Alameda? Mira, yo lo veo, siempre me gusta ponerlo en 15 años adelante. Yo veo en 15 años una empresa en la cual no dependa al 100% de los fundadores, que siga siendo una empresa familiar, pero que tenga una dirección externa. Em, Creo que todos llegan a su curva de crecimiento, eh, unos más rápido que otros. A- Aquí llegó mi padre, entré yo, vuelve a crecer y se necesita siempre pues, ese impulso, esas ganas, esa sangre nueva que entra. Entonces yo veo en un mediano plazo a la empresa con un director general externo. em,
que mi padre pueda disfrutar más de sus vacaciones, que esté un poco más salido, más fuera de la empresa. Te diría que estamos en una consolidación del negocio muy buena hoy en día. Em, Estoy muy satisfecho a donde estamos hoy en día, a lo que hemos llegado. Me veo creciendo, pero a pasos medianos, nunca creciendo a lo loco. Entonces, en 15 años, para resumir, veo un director general externo, veo que la empresa se siga consolidando, a lo mejor y abrir en más puntos de la República Mexicana, que tenemos ya cobertura en ciertos estados, em, y seguir exactamente lo que llevamos haciendo hasta ahorita, pagando a proveedores a tiempo, pagando a su gente a tiempo, em, cuidando la integridad de nuestra gente, y creo que si tú cuidas de tu gente, ellos van a cuidar del negocio, ¿no? Alan, nos has hablado de largo plazo, un hombre, una familia con visión de largo plazo. Nos has hablado de honestidad, honestidad hacia todos los que interactúan con ustedes, desde sus colaboradores cercanos, clientes, proveedores, de sustentabilidad, de innovación y de excelencia operativa sustentada en una gran logística, tanto internacional por parte de las importaciones como nacional que te permite darle una gran velocidad y un servicio al cliente. ¿Dirías que estos sintetiza parte de tu visión empresarial? Yo creo que son los pilares de la empresa. Es lo que nos ha costado eh, perfeccionar de cada área para poder llegar a ese punto, que fungen como estratégicos para el crecimiento de la empresa, ¿no? Si no tienes una buena logística, si no tienes buen personal, si no tienes finanzas sólidas, difícilmente vas a trascender en el tiempo con la empresa, ¿no? Alan, ha sido un placer charlar contigo, entender de tu visión, de esa relación tan estrecha de padre e hijo, que creo que nos deja muchísimas enseñanzas. Así que te agradezco este tiempo que has estado aquí en el IPADE, Alan. Muchas gracias por invitarme, gracias por permitirme contar un poco de la historia. Hay muchas empresas familiares aquí en el IPADE, muchos compañeros míos cuando estuve aquí que pasaron por situaciones similares, crecimiento de extensión de visión, y es un placer poder contarte un poco de la historia y ojalá que sirva para inspirar a otros. ¿Un mensaje final? Me gusta mucho el tema de que de honrar tu legado, pero tú poner tu propio sello. Entonces, que tú pongas tu propia personalidad, que tengas tu propia visión y que le pongas el sello a tu empresa con tu nombre de una empresa familiar. Muchísimas gracias, Gracias Alan. a ti. Alan Sielak, el director general de AAA Alameda, del grupo AAA Alameda, pues nos deja grandes enseñanzas de integridad, de honestidad, de sustentabilidad, de visión de largo plazo. Cada martes estaremos charlando con un empresario, con una directora, una emprendedora, de los muchos que vienen todos los días al IPADE. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de lo que dijo Alan? Suscríbete a las plataformas en donde estás viendo este podcast y nos vemos el próximo martes en el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE.